El monumento a la independencia o columna de la independencia, conocido coloquialmente como el Ángel o el Ángel de la Independencia, se encuentra en la Ciudad de México, en la glorieta localizada en la confluencia de Paseo de la Reforma, Río Tíber y Florencia. Inaugurado en 1910 para conmemorar el centenario de la independencia de México por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Es uno de los monumentos más emblemáticos de la urbe y usado actualmente como un icono cultural de la Ciudad de México y lugar de festejos y manifestaciones nacionales. Big Ben es el nombre con el que se conoce a la gran campana del reloj situado en el lado noroeste del Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido, en Londres, y popularmente por extensión se utiliza también para nombrar al reloj de la torre. Su nombre oficial era Clock Tower hasta que el 26 de junio de 2012, en honor al jubileo de diamante de la reina Isabel II, se decidió que la torre pasaría a llamarse Elizabeth Tower, Torre Isabel. El Taj Mahal, hindi, Taj Mahal, urdu Taj Mahal, corona de los palacios, Temal, es un monumento funerario construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh, India, a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mogol. El imponente conjunto de edificios se erigió en honor de su esposa favorita, Arjumand Banu Begum, más conocida como Momtaz Mahal, que murió en el parto de su 14º hijo. Se estima que su construcción necesitó el esfuerzo de unos 20.000 obreros bajo dirección de un conjunto de arquitectos liderados por el arquitecto de la corte, Ustad Ahmad Lahori. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Keops o de Jufu, es, además de la mayor de las pirámides de Egipto, la más antigua de las 7 maravillas del mundo y la única que aún perdura. Fue ordenada construir por el faraón Keops de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Acerca del arquitecto de dicha obra, algunos estudiosos nombran a Hemionu, pero no está comprobado. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2570 a.C., siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada en las afueras de El Cairo, en Egipto. El Coliseo o Anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I y ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Su denominación original, Anfiteatro Flavio, hace referencia a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyó. Su nombre posterior, Coliseo, y por el que es más conocido en la actualidad, se debe a una gran estatua que había cerca, el Coloso de Nerón, que no ha llegado hasta nosotros. Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la UNESCO y una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno el 7 de julio de 2007. La Plaza Roja, en ruso Krasnaya Plosad, Krasnaya Ploshchad, es la plaza más famosa de Moscú en el barrio comercial conocido como Kitai-Gorod. Posee 330 metros de longitud y 70 metros de ancho, sumando una superficie de 23.100 metros cuadrados. La traducción más precisa de su nombre sería, Plaza Hermosa, y en ruso antiguo Krasnaya, significaba hermoso pero también, rojo. Desde 1990 la Plaza Roja fue incluida, junto con el conjunto del Kremlin, en la lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Editar. La Gran Muralla China es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI, Edad Moderna, para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene unos 21.200 kilómetros de largo, desde la frontera con Corea, al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia Interior, aunque hoy solo se conserva un 30% de ella. En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. La muralla fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.
El 26 de enero de 2007 se dio a conocer que la muralla china fue elegida como una de las ganadoras en la lista de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. La libertad iluminando el mundo, en inglés, Liberty Enlightening the World, en francés, La Liberté éclairant le monde, conocida como la Estatua de la Libertad, es uno de los monumentos más famosos de Nueva York, de los Estados Unidos y de todo el mundo. Se encuentra en la Isla de la Libertad al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis. La Estatua de la Libertad fue un regalo del gobierno francés al gobierno estadounidense en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland. La estatua es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y la estructura interna fue diseñada por el ingeniero Alexandre Gustave Eiffel. El arquitecto francés Jean Viollet-le-Duc se encargó de la elección de los cobres utilizados para la construcción de la estatua. El 15 de octubre de 1924, la estatua fue declarada como Monumento Nacional de los Estados Unidos y el 15 de octubre de 1965 se añadió la isla Ellis. Desde 1984 es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Cristo Redentor o Cristo del Corcovado es una enorme estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos mostrando a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. La estatua tiene una altura de 30.1 metros sobre un pedestal de 8 metros. Este monumento fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente 5 años de construcción. Considerada la estatua Art Deco más grande del mundo, es reconocida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno junto a Machu Picchu, la Gran Muralla China, el Coliseo de Roma, el Taj Mahal, Chichén Itzá y Petra. El Cristo del Corcovado es uno de los atractivos turísticos más importantes de Brasil y, para los creyentes, un lugar de peregrinación. Al cumplirse los 80 años de su inauguración, en 2011, se celebró una exposición que repasa la historia del monumento y, sobre todo, cómo esta estatua se ha convertido en punto de referencia para los brasileños e inspiración para sus artistas. La Torre Eiffel, Tour Eiffel, en francés, inicialmente llamada Tour de 300 metros, Torre de 300 metros, es una estructura de hierro pudelado diseñada por los ingenieros Maurice Coeclain y Émile Nouguier, dotada de su aspecto definitivo por el arquitecto Steven Sauvestre y construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París. Situada en el extremo del Campo de Marte a la orilla del río Sena, este monumento parisino, símbolo de Francia y de su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra entrada más visitado del mundo, con 7.1 millones de turistas cada año. Con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros, la Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días, y en su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Tras finalizar su función como parte de las Exposiciones Universales de 1889 y 1900, fue utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación, y hoy en día sirve, además de atractivo turístico,